Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia. Qué difícil ha sido para nosotros estar de manera estable en nuestras transmisiones a través del Facebook Live durante las últimas semanas. Quiero pedirles disculpas, especialmente a aquellos que nos acompañan justamente a través de esta plataforma, de esta red social. Se nos ha hecho cuesta arriba. Hemos llamado a la compañía que se encarga de proveer el servicio de internet. Hemos cambiado equipos, pero bueno, los equipos tienen vida útil y pues nos ha tocado llegar hasta la raíz de todos los males de transmisión para el Facebook Live. Lamentándolo mucho, tiene que ver justamente con la computadora a través de la cual tenemos la ocasión de transmitir, de administrar todo el sistema de sonido, todo el sistema de video. Pues lamentándolo mucho, nos está dando problemas. Esperemos que hoy, después de los correctivos que hicimos ayer, tengamos la fortuna de poder llegar a ustedes en vivo en esta hora de programación. Quiero invitarles o pedirles especialmente, primero agradecerles el siempre estar con nosotros. En segundo lugar, el preguntarles si les está llegando de manera correcta la transmisión. No quiero ahora hablar ni siquiera rápido como para intentar que se mantenga estable. Me encantaría conocer si les está llegando el video y el audio como debe ser. Quiero agradecerles también el que nos puedan apoyar compartiendo el programa del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de varios temas en particular. Vamos a unir nuestro guión del día de ayer, que no lo pudimos sacar al aire, el 778, y el del día de hoy, 779, y estaremos hablando de dos países que tienen particular importancia para el continente, hablar de Venezuela y hablar de los Estados Unidos, así que les invito a ponerse cómodos, que desde ya comenzamos con esta hora de programación. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. En poco más de 48 horas, poco a poco se han ido sumando testimonios, investigaciones que han logrado, ahora sí me parece, tener eco internacional, ¿por qué no también nacionalmente?, sobre lo que se ha venido denunciando infinidad de veces en torno a la presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela. Y digo presencia, tal vez simplificando lo que realmente hay detrás de esto. ¿Qué hay detrás? Hay la conformación de grupos irregulares, de grupos terroristas que han entendido que en Venezuela tienen terreno fértil para poder operar, ya no solo a través de las vías tradicionales, que básicamente son el narcotráfico y la extorsión, incluyendo sicariatos, secuestros, etc., sino ahora han sofisticado sus modos, entendiendo que tienen un Estado. Y aquí quiero tomar en las primeras de cambio una declaración de María Corina Machado, a quien respeto muchísimo, con un Estado que ha dejado de ser una dictadura, y estoy totalmente de acuerdo con María Corina, para ser un Estado criminal que gobierna Venezuela con métodos dictatoriales, pero es básicamente un Estado criminal. Al asociarse con este Estado criminal, estos grupos, el Correo del Caroní dice, yo no estoy de acuerdo en ese punto con el Correo, habla de los grupos disidentes de la FARC. En la FARC no hay disidencia. En la FARC hay un ala política, un ala militar que está operando hoy día, un ala terrorista, un ala narcotraficante, otra ala que se encarga de la extorsión, del secuestro, etc. Pero bueno, de cualquier manera, la presencia de la FARC es un hecho en Venezuela. La presencia del ELN es otro hecho en Venezuela. Pero mucho peor, cuando entendemos qué hay detrás de esto. Uno pudiera decir, bueno, el negocio del narcotráfico, pues sí, es algo que naturalmente han manejado estos grupos terroristas para financiarse, pero no, es mucho peor. Básicamente han entendido que pueden controlar
tres negocios, importantísimos negocios desde Venezuela. El primero, el control minero. En Venezuela, la riqueza natural no se encuentra solamente en el petróleo. La riqueza natural también se encuentra en el coltán, en el oro y otros recursos minerales, incluyendo los diamantes. Bueno, pues han entendido que minando sobre todo al sur de Venezuela, lo que es el arco minero del Orinoco, minándolo de células terroristas que se instalen allí y que comiencen a controlar el territorio, van a poder conseguir ingente cantidad de recursos sin ni siquiera pasar por el filtro o por el riesgo que supone estar metidos en el tema del narcotráfico. Imagínense ustedes la rentabilidad que obtienen. Esto en un primer lugar. En un segundo lugar, el negocio a la hora de reclutar jóvenes y menores de edad, incluyendo a niños muy pequeños, menos de 10 años, que ven en estas agrupaciones terroristas una opción para poder conseguir lo que no existe en Venezuela, y es justamente el alimento. Fíjense ustedes que la FAO acaba de destacar que Venezuela lidera el primer puesto de países con crecimiento, pero no para bien, sino para mal, con crecimiento de subalimentados en el continente americano. No estamos hablando de Haití, estamos hablando de Venezuela, aquella Venezuela saudí que ya no existe, pues es la que lidera estos números hoy día. Entonces han entendido que el segundo gran negocio es, como en Colombia ya no tienen vida, como en Colombia están arrinconados por una o por otra razón, ya no ven la opción que tenían antes, bueno, qué buena oportunidad conseguir en un país donde no hay instituciones, donde gobierna, como lo dice María Corina Machado, un estado criminal, y ya incorporo sus comentarios, pues bueno, qué fácil es, bajo la sombra del propio Estado, adoctrinar por un lado a nuestros niños y reclutar a nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que están haciendo? Ahora hay un tercer negocio que tienen, y el tercer negocio tiene que ver con el control de las fronteras colombo-venezolana. 2.200 kilómetros de frontera comparten ambos países hermanos. Entonces ya no es solo hablar de la importación del conflicto colombiano a Venezuela, no, es la creación de nuevos nichos de mercado para grupos terroristas, y disculpen que ligue la publicidad, el mercadeo con este tipo de grupos delictivos, pero es así. No es que están importando las prácticas de Colombia, no, es que han entendido que tienen otras líneas para obtener financiamiento e insisto, por eso es que, entre otras razones, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho: Venezuela definitivamente se ha constituido en una amenaza inusual, no por Venezuela per se, sino por toda la cantidad de grupos armados, delictivos, terroristas, que potencialmente podrían hacer daño en el continente americano, entre otros, por supuesto, en los Estados Unidos. Incorporo comentarios para ir haciendo, digamos, no quedarme en este monólogo el día de hoy. Elena Madán con nosotros, como siempre, José Silva Ramírez también, Darwin Ramírez desde San Antonio, Texas, dice: nuevamente logré estar a tiempo, qué bueno. Claudia Aldunate desde Bolivia, María Eugenia Hernández desde Argentina, Emerson Tafurt, ¿quiénes más tenemos? Karina Gómez Navarrera, Carlos Guevara, Yamila Pérez también desde acá, desde Orlando, qué bueno que estás conectada. Dice Elena: debes estar feliz porque falta poco para reencontrarte con tu familia. Como me gustaría filmar ese abrazo. Bueno, yo espero hacerlo, ojalá que sea así. Y mañana justamente es el gran día, esperando a nuestra familia que llega al terminar el programa de mañana. Saldremos corriendo al aeropuerto. Bueno, por allí, a ver, José Silva Ramírez dice: la caja chica de un gobierno de forajidos. La única compañía minera seria que operó en Venezuela tuvo que salir por el acoso de los forajidos, y va a costarnos Citgo por la gestión criminal del gobierno chavista y madurista. Es que fíjense que lo que dice José Silva Ramírez es muy pertinente. Tuve la dicha de estar en Las Claritas, de estar en el kilómetro 88 y de entrar en las minas de oro que eran controladas en su oportunidad
por concesión del Estado por dos compañías internacionales. La primera era Crystal X y la segunda era Golden Reserve, si mal no recuerdo. Golden Reserve contrató a un grupo de comunicadores sociales, yo estaba en ese equipo, para hacer un estudio sociológico de los mineros que se encontraban allí, y tuvimos la oportunidad de ver cómo, en este caso la Golden Reserve le pertenece a capitales canadienses, cómo de manera muy seria se procuraba intervenir de manera positiva en las sociedades que se encontraban apostadas alrededor de las minas, en el control y la legalización de la extracción del oro, en la capacitación de los mineros, en la atención médica, la cantidad de mineros con paludismo, con VIH, con enfermedades venéreas, mutilados. Era increíble, tuve la oportunidad de verlo. Eso fue, que será en el 2000, no sé, 1 o 2, no recuerdo exactamente la fecha, tal vez fue en el 2002, hace 16 años atrás. Pero, bueno, pues fueron despojados por esta banda de criminales, como lo dice María Corina Machado, este estado criminal. Las minas se le entregaron a los militares. Los militares, como buenos militares venezolanos, crearon sus carteles para delinquir también. Comenzaron a conformar grupos ilegales también junto a los mineros de la zona, incluyendo los famosos garimpeiros que tienen años en Venezuela, y pues se crearon las mafias del oro al sur de Venezuela. Luego, bueno, con la debilitación del Estado y la creación del pase de dictadura a Estado criminal, como dice María Corina, bueno, comenzaron a permitir la entrada ya sistemática de estos grupos terroristas como el ELN y la FARC. Y hoy día conviven, cohabitan y hacen negocio juntos estos grupos terroristas, los militares, líderes de organizaciones, de instituciones del Estado y, por supuesto, los propios mineros. Así que totalmente de acuerdo con lo que dice José Silva Ramírez. Golden Reserve de Canadá ganó la demanda en contra del Estado venezolano, y parte de lo que nos comenta José tiene que ver con este tema. Hay en activos, se están, eso tiene un nombre específico, se están tomando parte de lo que significa Citgo en los Estados Unidos para pagar a estas grandes empresas que han pasado por este litigio internacional. Darwin Ramírez nos dice acá: muy bien la transmisión, sin inconvenientes. Pues qué bueno que por fin estamos estable. Por ahí nos dice Elena que mejor ni pregunte porque se puede caer. Bueno, seguramente ya estamos, yo creo que estamos bien hoy, finalmente estamos bien. Berta María Araujo, bien tarde, 1 de la madrugada en Portugal, nos acompaña. Milagros Hernández también dice: todo muy bien, soy del Táchira, qué bueno. Milagros, bienvenida a tu casa. El Táchira es uno de los estados víctimas de estos grupos terroristas colombianos que hacen vida en Venezuela. Por ahí María Teresa Benítez Pineda con nosotros. Alexander Pérez también dice: ya parezco un narco, pero del hambre, sin duda, el drama que viven nuestros hermanos venezolanos. Andreina Durán dice: son unos narcoasesinos, saqueadores de nuestras riquezas, avalado por los uniformados verdes, que no se les puede llamar militares, sino socios de esos grupos, sin duda alguna. Bueno, nos decía, corregía Andreina Durán, y dice: por los que lucen uniforme verde, es lo que quiero decir. Elena Madán dice: Vladimir, ayer el programa de Carlos Acosta en el Venezolano TV, el general Antonio Rivero mostró con lujo de detalles un mapa de Venezuela señalando dónde están plantados los guerrilleros. Déjame decirte que es terrífico, porque están en todas partes, se han repartido el país y campean por su respeto, porque nada ni nadie los pasa, es que sin duda los para. Sin duda son 8 estados que ya están tomados por estos grupos terroristas. Mónica Salazar, Alfredo Bondarenko, Andrés García, también bienvenido a tu casa, Andrés, qué bueno que estás conectado. Por ahí nos dice Andreina Durán: estos grupos están en Venezuela gracias al aval del difunto Chávez. Mari Chao también con nosotros dice: sé lo que es estar lejos de la familia, que disfruten mucho. Muchísimas gracias, Mari. Darwin Ramírez dice: ¿cuántas personas vamos a eliminar para limpiar el país con todos estos delincuentes? Nos pregunta Darwin. Alfredo Bondarenko nos saluda, dice: muchos cariños, América es noticia. Bendiciones, Vladimir. Arsenia, un fuerte abrazo, otro para ti. Andreina Durán dice: son unas langostas. Y Mónica Salazar también se incorpora en el programa de hoy. Bueno, vamos a traerles esta nota
publicada por el Correo del Caroní en Venezuela. Para los que no conocen el Correo del Caroní, les invito a visitar su página web. Para mí el Correo del Caroní es igual a Infobae de Argentina en términos de credibilidad, pero está allí arrinconado por culpa del régimen de Maduro. Bueno, el hecho es que el ELN explora suelo venezolano desde hace ya 5 años y se expande para controlar minas y pasos fronterizos, una nota publicada por el correodelcaroní.com. La presencia de guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional, y aquí difiero con el Correo, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se ha hecho fuerte y crece desde el 2013 al sur de Venezuela, cuando el primer grupo hizo incursiones tímidas desde el estado Apure hacia Amazonas, fronterizo con Colombia. Un informe del 2017 de la organización colombiana Fundación Ideas para la Paz indica que el ELN, así como disidentes de la FARC, específicamente del Frente 16 y Acacio Medina, se ha movido a zonas de alto valor estratégico para su financiamiento. En el caso de Colombia, hacia los departamentos de Guainía, Vichada y Arauca, y en Venezuela a Apure, Bolívar y Amazonas, en donde el domingo emboscaron a militares y asesinaron al menos a 3 de ellos tras la captura de Luis Felipe Ortega Bernal, alias Garganta, comandante suficientemente probado del Frente de la Guerrilla Oriental del Ejército de Liberación Nacional de la guerrilla del ELN. El gobierno venezolano ha insistido en negar la presencia del ELN y también de la FARC en Venezuela, pese a que la misma Cancillería de Colombia nombró a Ortega Bernal como un reconocido cabecilla del ELN, cuyo prontuario delictivo le mereció circular azul por parte de Interpol por múltiples delitos cometidos por nuestro país. Un mapa de la presencia de los irregulares trazado por la FIP dibuja la presencia del ELN en Amazonas, desde Puerto Páez en el municipio Pedro Camejo del estado Apure hasta San Fernando de Atabapo en el municipio Atabapo del estado Amazonas, mientras que la FARC se despliega en el sur de Amazonas, en las cercanías del Parque Nacional Yapacana, al suroeste de la confluencia del río Ventuari en el río Orinoco, y en el norte, de hecho, a pocos kilómetros de la capital de Amazonas. Fíjense cómo, y aquí creo que José lo decía un poco más temprano, entender la magnitud de cómo se han repartido el terreno, cómo se han repartido el país a sus anchas. El ELN, la FARC y el Estado criminal chavista de Venezuela. Y esto además no solamente evidenciado por las investigaciones internas, por las investigaciones de Fundarrede, de los partidos políticos al sur de Venezuela, de los periodistas independientes, sino además por investigaciones internacionales, y especialmente las de Colombia, que muchos conocen del caso, porque el origen viene de allá. Ya voy a incorporar sus comentarios. Fíjense que nos dice FARC, control minero. La fundación, y por ahí creo que hay información importante de último momento que pareciera que me están compartiendo desde allí. Vamos a ver que, bueno, justamente nos los comparten nuestras queridas productoras. Ya les doy la información completa. Pableisa Hostos, por cierto, periodista del Correo del Caroní, nos dice que en el cementerio de Rabanal, en parroquia Viruaca, fue profanada la tumba del sargento José Martínez Bolívar, el efectivo militar. Falleció el pasado 4 de noviembre en Amazonas. En la emboscada de la que estamos hablando justamente, el cuerpo estaba dentro de una fosa, sin la urna. Aquí vemos hasta dónde llega la magnitud de la desgracia que vive Venezuela con la instauración de este estado criminal. Les agradezco además a mis productoras por enviarme de manera oportuna esta horrible nota que me toca compartir. Bueno, el hecho es que Fundación Ideas para la Paz resalta que la disidencia del Frente Acacio Medina de la FARC, liderada por Julián Chollo y John 40, dos mandos que se separaron supuestamente de la FARC en el 2016, cosa que yo no creo de ninguna manera, mantiene sus rutas de movilidad entre Guainía y Vichada en Colombia hasta el río Orinoco, al tiempo que ha fortalecido su presencia en Venezuela por el río Ventuari hacia los márgenes del arco minero del Orinoco, como se le conoce al megaproyecto del gobierno de Nicolás Maduro para explotar
minerales como el oro, el diamante y el coltán en el estado Bolívar. El arco minero del Orinoco no incluye al estado Amazonas, pero la actividad minera en esta región selvática es predominante y sin control oficial. Pues sí, sin duda, es muy difícil compartir esta nota tan horrible, la que acabo de dejarles saber, publicada por mi querida amiga Pableisa Hostos, pero bueno, nos toca dentro de lo que nos corresponde en Américas Noticias. Bueno, la disidencia o este grupo de la FARC al momento de la investigación por el caso fronterizo de San Fernando Atabapo, pasando por el río Ventuari hacia el Parque Nacional Yapacana, donde se encuentran las minas del oro, se mantendría participando en la extracción y el control de estas zonas en cabeza de Julián Chollo y con un número indeterminado de colombianos y venezolanos. Este grupo no solo mantiene el control de yacimientos mineros de oro y coltán, inclusive tungsteno, según algunos entrevistados en Guainía, sino que se ha fortalecido en Venezuela, tomando el control, y escúchenlo bien, de yacimientos auríferos del Parque Yapacana, donde se sospecha que estarían John 40, indica el estudio de la FIP. Por supuesto, ustedes saben qué es lo que va a ocurrir con este estudio. El Estado criminal venezolano no va a hacer absolutamente nada, todo lo contrario, procurar controlar la situación, manteniendo estos grupos haciendo lo que vienen haciendo y protegiéndolos. El mejor ejemplo es que a Luis Ortega Bernal, este delincuente, este terrorista del ELN, que tiene orden azul de captura internacional a través del Interpol, pues ha sido enviado junto a otros 9 detenidos a Ramo Verde, no una cárcel común, siendo que atacó y asesinó a militares venezolanos. Debería estar pagando, digamos, mientras se llega a juicio, su detención en una cárcel común, pero no. Ramo Verde y también la tumba sirven para asesinar, sirven para torturar física y psicológicamente, pero también sirve para proteger. Y es lo que justamente están haciendo con este líder terrorista del ELN. Me pregunto, ¿será que Venezuela deportará a este individuo para que pague cárcel también por homicidio en Colombia? Siendo que la orden de Interpol él ya ha sido solicitado previamente. ¿Será que le va a corresponder a Colombia al pedir esto? Recordarle, por ejemplo, la complicidad que hubo en su oportunidad cuando Santos envió a Venezuela, deportó a Loren Saleh de manera ilegal. Ustedes saben cuál es la respuesta. Van a cuidar a este individuo como lo han venido haciendo durante más de 5 años. Y esto además se confirma a través de esta nota que estamos leyendo del portal El Correo del Caroní.com. Bueno, el hecho es que sus movimientos en Amazonas son amplios. Hablando de la FARC, según la organización colombiana, esta disidencia también se moviliza por el río Ventuari hasta San Juan de Manapiare y la serranía del Guanay, límites del bloque 1 justamente de esta reserva, esta rica reserva del arco minero del Orinoco en la frontera entre los estados Amazonas y Bolívar. La organización resalta la motivación de estas disidencias es netamente económica. Y eso lo tenemos claro. Su posicionamiento en los límites del arco minero del Orinoco busca acceder y controlar los yacimientos de coltán, oro y diamantes que se encuentran en esta zona. Voy a incorporar rápidamente los comentarios para irnos a la primera pausa. Voy a acomodar un par de cositas por acá para estar listos. Por allí, vamos a ver, voy un poco más arriba para que no se me escape ningún comentario. Por cierto, gracias por compartir nuestro programa el día de hoy. Los que no lo han hecho hasta ahora están a tiempo para apoyarnos de esa manera. Yaritza Rivero también nos ayuda, nos acompaña, mejor dicho, desde Brasilia. Nos dice full conexión. Qué maravilla conocer esto. Andreina Durán nos dice las 7 plagas de Egipto se quedaron cortas comparadas con estos grupos, y eso que nos falta sacar a la luz a los chinos, iraníes, y pare usted de contar. Andrés García, gran amigo que nos acompaña desde Miami, dice: el problema del arco minero
es que la actividad de explotación del oro siempre ha gozado de la mirada ignominiosa de los gobiernos venezolanos y jamás ha podido ser controlada y ha estado en manos de grupos irregulares antes llamados garimpeiros, entre otros. Sin embargo, Chávez lo que hizo fue sacar a los grupos entonces existentes y lo fue sustituyendo por propios, a la vez que asimiló a quienes quisieron unirse a este desproyecto. Así crearon mafias vinculadas al narcotráfico que ya tenía presencia y con la guerrilla que todos sabemos que pues desde hace al menos 15 años tienen presencia en el Palmar, el Manteco y el sur de todo el estado Bolívar. Antes se escondían, ahora perdieron el pudor. Gracias, Andrés, por tu valioso aporte. Por ahí Elena dice, quiero justificar a Judith Carmona porque ha tenido muchísimos problemas de conexión, pero siempre pensando en nosotros. Un abrazo para Judith cuando nos escuche o nos vea en diferido. Mae Díaz nos dice, buenísima la conexión de hoy, así que hay que celebrarlo, qué maravilla. Mónica dice, sería vergonzoso que AMLO invita a Maduro en su toma de posición. Vamos a hablar de eso en la segunda parte. Ahí hay consternación en México, pareciera ser que Maduro será uno de los invitados. Rosina Calcina también, qué bueno que estás con nosotros. Yura Tirado dice, megaproyecto, será mega ecocidio inmoral, voraz y grotesco. Una muy buena y pertinente corrección la que nos hace Yura Tirado en torno al arco minero del Orinoco. Yamila Pérez nos dice terrible. Mónica Salazar dice, sabido que la FARC y el ELN tienen la protección del régimen criminal venezolano. Rosina Calcina dice, están destruyendo el ecosistema. Alfredo también dice, alerto, a esta hora llegó, tengo fuerte asedio del SEBIN en mi residencia. Andrés, hablando de Andrés Velázquez, vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo y si podemos hacer alguna conexión. Elena Madán dice, Vladimir, ¿qué opinas de la nueva correlación de fuerzas demócratas? Esto lo vamos a estar hablando en la segunda parte del programa. Nancy Urrechaga también con nosotros, un placer tenerte acá en tu casa. Rosina Calcina también dice, están explotando el oro y van a contaminar con mercurio a nuestros ríos, mucho más de lo que ya están contaminados. Vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias a todos por estar allí en sintonía, por compartir el programa. Tenemos esta pausa musical para que incorpore sus comentarios. Regresamos cerrando la idea sobre Venezuela. Luego nos vamos a hablar de Estados Unidos, de México, entre otros. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 779. Ya volvemos. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta con nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintos rincones de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas, pues en señal digital, online, no tenemos oportunidades de salir por señal abierta. Acá en los Estados Unidos sí podemos hacerlo, así que saludamos a toda nuestra audiencia que nos acompaña a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, también a nuestra audiencia de Más 100.7 FM desde Orlando, Florida, y también a nuestros queridos amigos de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. Y en el viejo continente no puede quedarse atrás. Un honor llegar a ustedes, aquellos que nos están escuchando en este momento, a través de la señal de nuestra casa para Europa, Ideal Radio FM desde Málaga, España. Bueno, y aquellos que nos están acompañando a través del Facebook Live y a través del YouTube, ¡qué maravilla! Poder estar en vivo en este momento con ustedes, compartiendo con una señal estable. Teníamos muchísimo tiempo sin tener una señal tan estable como la del día de hoy. Pareciera que ahora sí, finalmente los correctivos han funcionado. Les prometo, porque para los que no lo saben, voy a tomar 2 semanas de vacaciones. Me incorporo el lunes 26 de noviembre. Mañana será nuestro último programa en esta parte, por supuesto. Luego salimos de vacaciones. El 26 estaré de vuelta con ustedes. Les prometo estas 2 semanas aprovechar para actualizar, para corregir, para cambiar lo que pueda cambiar, para mantenernos con la estabilidad que hemos llevado para ustedes el día de hoy. Bien, bueno, estábamos hablando en el primer corte sobre Venezuela, sobre el drama que vive en torno ahora al tema, no diría ahora, a lo que ha sido ya noticia internacional, el tema de la presencia activa de grupos terroristas en Venezuela. Hablábamos de la FARC, ahora nos toca hablar del ELN, y es que ellos manejan control fluvial y fronterizo, así como ustedes lo escuchan. Mientras la FARC se concentra en zonas mineras,
pues la FIP apunta que el ELN se ha expandido en 2 direcciones, desde Apure hasta Amazonas, tomando el control de la frontera, y desde Venezuela, del Arauca hacia Vichada. En el suelo venezolano, detallan, el ELN ha logrado establecerse en gran parte de la zona de frontera, controlando el movimiento fluvial hacia el interior de Venezuela, principalmente por los ríos Autana, Cuao, Sipapo y Guayapo. Su interés es establecerse en los pasos fronterizos para controlar el paso de, por ejemplo, gasolina, comida y gasoil, combustible para lanchas, entre las 2 fronteras, además del contrabando, rentas provenientes del tráfico de cocaína y armas, y el control de la explotación minera en las riberas del río Sipapo, según explican. Además, se ha establecido una trocha que comunica el municipio Manapiar en Amazonas con el estado Bolívar, donde se encuentra un yacimiento de coltán a cielo abierto que hace parte del área 1 del arco minero del Orinoco, donde se sospecha también están metidos los iraníes. ¿Qué clase de socios tiene este estado criminal? Y vamos a hablar justamente en unos minutos de lo que ha dicho María Corina Machado sobre este tema. Así ha sido la expansión del ELN en fechas registradas por la FIP. Fíjense cuál ha sido. El 2013, incursión tímida del ELN desde el estado Apures en los llanos venezolanos. En el 2016, el ELN se hace más visible su presencia en Puerto Ayacucho, donde ha impuesto prácticas de control social, político y económico, sostiene la FIP. Toman el control de los puertos y puntos fluviales y controla el contrabando de droga, gasolina, alimentos y enseres, además de la seguridad, según indican. Entre el 2016 y el 2017, de acuerdo con la FIP, el ELN continúa su proceso de expansión hasta establecerse en San Fernando de Atabapo, un importante punto fronterizo por la desembocadura del río Guaviare al Orinoco. Esta zona ha sido un corredor de tráfico de drogas y armas y ha servido para garantizar la movilidad al conectar la frontera binacional con el interior de ambos países. La organización resalta que la ausencia de enfrentamientos y disputas entre las disidencias y las estructuras del ELN que controlan la zona de frontera entre Puerto Páez, Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo evidenciarían la cooperación de estos grupos en Bolívar, por ejemplo, por el oeste. Las indagaciones de la FIP ubican al ELN principalmente en Amazonas y en la frontera con Bolívar. En las zonas de explotación de coltán que hacen parte del arco minero del Orinoco, si bien no dibujan la incursión del ELN en el sur de Bolívar, el diputado de la Asamblea Nacional, Américo de Gracia, ha denunciado la presencia de los irregulares en los yacimientos auríferos del sur de la entidad. Por cierto, esta denuncia la ha hecho también junto al dirigente político de la causa R, hoy día asediado por el SEBIN en este preciso instante, al cierre de la edición del día de hoy de la emisión, ha reportado estar asediado por el SEBIN en su casa. Andrés Velázquez, un hombre a quien respetamos mucho, con el que hemos tenido algunas diferencias, como es natural, pero que respetamos muchísimo, quien se ha atrevido a hacerle frente al régimen venezolano durante completamente los 20 años de dictadura y de confabulación de este estado criminal, como lo dice María Corina Machado. Bueno, el ELN opera entonces en Bolívar, Amazonas, Apure y Táchira a sus anchas. ¿Por qué en estos estados? Porque el gobierno pretende usar de infantería a los guerrilleros para hacer frente a cualquier intervención extranjera. Esa es la razón política, pero los guerrilleros se autofinancian con drogas, extorsión y secuestro, cobro de vacunas, y ahora con diamante, coltán y oro. El parlamentario sostiene, hablando de Américo de Gracia, que el ELN opera en el sur de la entidad desde noviembre del 2017, pese a que autoridades militares han rechazado sistemáticamente la existencia de guerrilleros en el país. Y fíjense ustedes que María Corina Machado ha dicho que, por cierto, a la Fuerza Armada Nacional se le ha prohibido combatir el ELN. La Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, sentenció este miércoles la débil actuación que ha tenido el alto mando militar con relación a los hechos violentos ocurridos en el estado Amazonas. A su juicio buscan la constitución de un estado criminal y no un conflicto interno como según lo ha querido mostrar el gobierno, que es mucho decir, gobierno de Nicolás Maduro.
no solo es lo que ocurre en Amazonas, sino el 70% del país. Estamos ante un escenario de combate a muerte entre grupos criminales extranjeros que se están peleando en nuestro territorio. Lo vemos en las costas, en Paria, en nuestras fronteras, La Guajira, Zulia, Táchira, Apure, Amazonas. Esto demuestra que en Venezuela se ha constituido un estado criminal. Aquí ya no podemos hablar más de dictadura, no está planteado una crisis política, social o un conflicto interno. Esto es un conflicto transnacional con el que están haciendo mucha plata y provocando de manera intencional la expulsión de miles de venezolanos por las fronteras. Es un conflicto transnacional no político y si pretendemos dar soluciones políticas convencionales traerá más violencia, más muerte y más desintegración de la nación venezolana, como de costumbre. Más clara imposible, María Corina Machado, en torno a la realidad de Venezuela. En este sentido, María Corina Machado pidió una actuación más contundente e inmediata a la Fuerza Armada Nacional, pues insiste en que es su deber salvaguardar la integridad del territorio nacional. A la Fuerza Armada le han prohibido hasta el patrullaje en las aguas del Esequibo, aquí y allí estamos a punto de perderlo. Eso sí es traición a la patria, se le ha prohibido defender a nuestra frontera, combatir el narcotráfico, incluso han buscado que estos crímenes penetren las estructuras. A esta Fuerza Armada se le ha impedido combatir la guerrilla, el ELN y grupos de la FARC, según aseguró. Vamos a incorporar también comentarios, no quiero que se me quede nadie el día de hoy. Vamos a ver, Rosmary Sanzano con nosotros, Mari Chao por ahí, bueno, dice que como que se dañó el audio, yo creo que no, creo que la cosa sigue estable. Rosina Calcina nos confirma también que es así. Miguel Eduardo con nosotros. Alfredo dice, los convenios ELN con el gobierno de Maduro ya son públicos y notorios. Además le dan cédulas, carnet de la patria y papeles para conducir, cosas que al ciudadano común venezolano le es difícil obtener. Arsenia Prieto nos dice, en Mérida está el ejército haciendo mediciones, quise decir, en las minas para explotarla. Me lo está diciendo un amigo que vive en el pueblo. Parte de las declaraciones de nuestra gente en torno a lo que es una realidad, que no depende de los medios, no depende de lo que declare este estado criminal, depende exclusivamente de lo que se vive día a día en Venezuela.